Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Los ministerios del aire, los departamentos correspondientes, suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis como globosonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Y es que los organismos oficiales mienten, y mienten descaradamente. Por supuesto que en otros temas también, pero en este de los ovnis con harta y conocida frecuencia. Cabe la posibilidad de que un testigo no experto confunda un globosonda con un ovni. Cabe la posibilidad de que un testigo ebrio pueda confundir el planeta Venus, difícilmente, pero en fin, podemos admitirlo, con un ovni. Pero en la inmensa mayoría de los casos, esos testigos están hablando de objetos realmente no identificados. En cualquier caso, me gustaría saber qué interpretación, cómo se las ingeniarían los medios oficiales para interpretar este caso que les va a presentar Juan José Benítez. La provincia de Burgos es una de las zonas más ricas de España en cuanto a la casuística de ovnis. En nuestros archivos hay numerosísimos casos de avistamientos, de aterrizajes, de testigos que han visto estos misteriosos y enigmáticos objetos volantes no identificados en muchas de sus tierras. En los últimos meses se han visto estos objetos, estos ovnis, en pueblos como Peral de Arlanza, donde se detuvo uno de estos objetos durante varias horas por la noche, siendo visto por prácticamente toda la localidad. También tenemos datos, información recogida en pueblos como Solarana, como Castrillo de Solarana, también en Burgos, donde uno de los campesinos fue perseguido incluso por uno de estos objetos durante varios kilómetros cuando regresaba a su localidad procedente de Lerma. En fin, los casos, como digo, son muy numerosos, pero quizás una de las zonas donde hay más testigos, donde hay más casos, es precisamente el páramo de Masa. En esta zona, en esta carretera, numerosos automovilistas, camioneros, han sido perseguidos o seguidos simplemente por estos objetos durante muchos kilómetros. Y en esta área, precisamente, nos hemos encontrado hoy, tras las huellas de los ovnis, con una localidad, Montorio, en pleno páramo, en el que se ha registrado uno de los casos más espectaculares. Han sido protagonistas 5 vecinos de Montorio, la familia Serna, que en una madrugada pues realmente tuvieron un encuentro francamente impresionante que los dejó atónitos. Hoy vamos a escucharles precisamente en su relato sobre este avistamiento de un ovni gigantesco, posiblemente lo que hoy se denomina en ufología una nave nodriza, una enorme nave de dimensiones fantásticas que se aproximó extraordinariamente al vehículo en el que se dirigían del páramo a la localidad de Montorio. Creo que aquella madrugada regresabais vosotros de una batida que habíais hecho para eliminar el jabalí que os estaba estropeando los sembrados. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquella madrugada en el páramo? Pues nada, que íbamos con el coche dando la batida para ver si veíamos el jabalí en la finca, y es una finca que viene a tener unos 2 kilómetros aproximadamente de largura, ¿no? Y cuando íbamos, Prudencio, pues ya vio una cosa rara, pero se cayó, claro. Y al final, ya cuando regresábamos de haber recorrido toda la finca, pues yo me di cuenta, y dije así, ¿qué es eso? Digo, la luna. Y entonces mi tío, ¿qué va a ser la luna si la luna está allá atrás? En ese momento, claro, yo me volví para atrás, pues es cierto, la luna. En ese mismo instante, mirar al objeto raro que veíamos nosotros delante del coche. Y perdón, ibais todos dentro del Land Rover, ¿no?
Sí, todos dentro del Land Rover. Regresando a casa ya. Regresábamos ya para casa. ¿Y cómo era ese objeto el que visteis ahí? Pues eso vendría a ser del tamaño de la luna. Un poco más, un poco menos de la luna llena se habla. Porque aquel día había luna llena. Por eso estaba... Eso cuando estaba- hacia lejos, sí. eso a lo lejos. Estaba a vuestras espaldas la luna. La luna Sí, estaba a nuestras las espaldas. espaldas. Por eso fue la sencilla razón de confundirme yo con la luna. Porque claro, el resplandor de la luna por la noche, pues yo sabía que había luna. Entonces yo, coño, la luna. ¿Y qué color tenía ese objeto? Pues era mucho más claro que la luna. O sea, de ver la luna que viene a ser un poco amarillenta, ese era más blanco. ¿Y qué pasó? ¿Qué O pasó? sea que Era- después de repente cuando dijo a mi tío eso que si era la luna o eso, pues de repente que se nos viene encima, o sea Que le vimos creíamos encima, que era que le vimos que encima. se nos caía encima la luna o algo así por el estilo. ¿Se aproximó a vosotros? Sí, se aproximó a una velocidad que creíamos que aplastaba la Tierra. Yo lo No. primero que pensé Bueno, no era se eso, puede. que se aplastaba hasta Venía de frente. quedamos así un poco, yo creo que quedamos así Asustados. 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 Y Asustados. después lo próximo que vimos que se marchaba, o sea que a lo lejos. Me comentabais antes el tamaño del objeto, que era muy grande. Incluso tú lo comparabas con una plaza de toros, o más Sí, grande sí, que una sí, plaza quizás de más toros. grande porque... Algo más. Oye, yo creí que aplastaba la Tierra. No puede decir más que eso. Luego vamos a suponer al acercarse como la Rover tiene los cristales pequeños por delante. No sabemos a la distancia que estuvo nuestra ni lo grande que pudo ser. Ahora que lo que le estuvimos nosotros delante parece que iba a aplastar la Tierra. O sea que se juntaba el horizonte de lo que veíamos nosotros con el otro horizonte. ¿Y la Lo que cubría. ¿Qué forma tenía eso? Redonda. Era completamente redonda. Era Sí, sí. redondo. Con O sea, una estela verde clara era, ¿no? Eso al marchar. O Verde sea, clara. al venir nada. Y en el fondo lo que sería el aparato pues era como blanco. Ya se veía un poco un distinto color. Blanco y Paramos lo de fuera el coche, verde claro. según vimos esa cosa rara, yo le mandé parar. Digo, para el coche, para verle mejor. Y entonces paró, pero ya le teníamos encima del techo del coche, no veíamos tal cosa. yo creo que no, Más porque que pone- la claridad del suelo. La claridad era muy grande, había mucha... Hubo un Grande, destello grandísimo. Lo que, Se veía todo. lo que veíamos allí a simple vista, porque no era cosa de fijarnos en aquellos momentos, pues todo lo que se veía sin forzarse era claridad. Por eso. Todo igual que... Y mirando por el lado de los cristales después, porque no teníamos No lo otra veíamos. manera de poderle ver, nos asomamos allí para mirar y ya vimos que ya se había retirado. Marchaba, pero con mucha rapidez. Y dejaba unos colores atrás. En Se estela. veía entrar entre las nubes. Cuatro o Según cinco marchaba se colores. veía el resplandor de claro, las era- nubes. Sí, Sí, que es lo que naranja, vimos. Nosotros no vimos más que verle acercar y ya cuando estaba le dijo. Ya Estaba estaba. Cuando el objeto se perdió entre las nubes, iluminó también las nubes. Sí, sí, ¿De iba qué dejando, colores? iba dejando el destello que dejaban las nubes era blanco, pero el destello que dejaba el aparato eran unos colores como verdes, anaranjados luego por detrás. Bueno, dejaba unos cuantos destellos y el objeto se veía un poco blanquecino, así se divisaba que era un poco blanco. ¿En qué dirección se perdió el objeto? Pues en la dirección que estábamos vimos que se perdía hacia Lisboa, Portugal, por ahí, una zona de esas. Sí. Hay otra cosa, otro detalle muy interesante que comentaba antes Nicolás, de que el tamaño era muy grande. Incluso hablabas de que la luminosidad que desprendía abarcaba hasta donde se perdía la vista. ¿Qué tipo de luminosidad era? ¿Qué color? Pues el color era fuerte, como cuando ves salir destellos de, no sé, yo creo que una soldadora eléctrica o una cosa así. O sea, esos destellos fuertes, que es más fuerte que la luz normal, que después ver hasta incluso durante el día, el destello de una soldadora eléctrica le puedes ver, pues igual de fuerte era eso. Y O sea, fuerte de dejarnos, no sé, iluminaba el terreno, el campo, el Todo. monte, el bosque donde estabais y vosotros. las nubes y todo colorado, todo se puso, no sé, como cuando se esconde el sol, Las más nubes- iluminado todavía. Las nubes fue después al verles subir, es cuando ya se iluminó todo en las nubes. Según pasaba por entre las nubes vimos que Y se estuvo un iluminaba. rato después todavía. Estuvo un rato después de esconderse. O sea, las nubes coloradas todavía. ¿Escuchasteis algún ruido en particular cuando se aproximó el objeto o cuando se alejó de vosotros? No se veía ningún ruido. Nada, de ruido, nada. No, y más es que estábamos, yo no sé, asustados o una cosa así. Hubo un momento en que quedamos así como que quedaríamos sin sentido o algo así, o sea que hubo un momento, el momento en que más se acercó, o sea que después lo próximo que vimos fue que marchaba.
O sea, ya la Sí, vimos hubo un marchar momento para de- arriba. En que no Un reaccionamos. momento, no sé. No es reaccionar, es que hubo un momento que nos falta a nosotros una fase. Hay en eso en el cual nadie puede dar detalles Sí. de esos instantes en los cuales él vino hacia nosotros, ¿no? Hay un momento en el que tenemos que verle cerca. Y si no le vemos por el coche, vamos a suponer haberle visto después cuando se aleja. Es que ya le vimos a una distancia grandísima, cuando le vimos ya... O sea, cuando nosotros, si es que tuvimos lo que sería, que nos recuperamos, vamos a suponer, ya le vimos que estaba lejísimos. O sea, que estaba ya, pues... Bueno, Eso fue mientras la discusión que teníamos, que si sería esto, que si sería lo otro, para cuando quisimos mirar otra vez, ya la teníamos que no, lejos. Clemente, que entonces no fue discusión, un silencio... Silencio, pero que después estábamos que sí, sería esto, que sí Pero sería eso lo fue otro. después. Se Y equivoca. aún le vimos todavía cuando se Pero alejaba. No, lo estuvimos podéis- un momento sin reaccionar, pero después ya al poco Después es, tiempo... al último es cuando discutimos. Después de haberlo visto Sí, es cuando nos sí, pusimos a sí. discutir ¿Qué sobre... fue lo que os asustó en realidad de todo esto? Lo que os dejó sorprendidos. Yo La creo luz, el destello de la luz. la luz, El la fogonazo luz que pegó. y la capacidad de él, El tamaño. el tamaño. Eso es lo que nos asustó. ¿Lo podríais relacionar o identificar con algún avión o con algún helicóptero? No, eso ni Está soñarlo. descartado. Eso tenían que ponerse allí Eso era a una quitar los cosa aviones que hay en el mundo. Para cubrir lo que, vamos, cuando menos lo que vimos Prudencio y yo, eso es, oye, como decirte que lo que es el horizonte que tú alcanzas con la vista, como que se iba a juntar, lo mismo cubría él. No sé si sería un efecto que hizo a la vista al acercarse a tanta velocidad, pero, o sea, la opinión nuestra, oye, quedarnos blancos pálidos, fíjate cómo sería que este llegó a casa y todavía estaba pálido. Porque nosotros, después de verlo, quedamos de acuerdo de no decir nada. Digo, si vamos a decir algo nos tratan de locos. ¿Entiendes? Entonces este llegó a casa y su padre todavía estaba levantado. Dice, pero bueno, ¿a ti te ha pasado algo? Fue a la mañana siguiente que yo le dije a mi padre, digo, esta noche hemos visto algo raro. Y mi padre dice, será alguna cosa, algo que os habéis inventado, algo así. Cuando a la mañana siguiente, que vino en el diario un artículo sobre ovnis que habían aparecido en Portugal, más o menos a esa hora. A la misma hora en la que Sí, A la vosotros... sí, misma sí, hora en dos que y nosotros media. le vimos, más o menos. De 2 a 2:30. ¿Vosotros habíais leído algo antes o habíais escuchado algo relacionado con ovnis? Sí, Sí, más o sí. menos. Hombre, era algo... Habíamos Leído algo. Pero en aquel momento lo que menos pensábamos, No pensábamos yo creo en que era otra eso. Nos pegó el fogonazo y quedamos tan asustados. Es después cuando ya nos íbamos dando cuenta de que podía ser eso. el ovni. ¿Os afectó al motor del coche o a las luces? ¿Os disteis cuenta si se estropeó el coche? Lo que no sé si se paró el no, coche o... No. No. Si es que en ese momento como que no existía Bueno, nada. paramos el coche y nos quedamos ¿No ves, mirando, pero no ves que paramos yo el le coche. decía después a tu hermano, tenías que haber parado el motor para ver si observábamos, haber observado algún ruido? Dice, cago en tal, eso es lo que nos ha faltado, el haber parado el motor. ¿La velocidad del objeto creéis que era muy superior a los aviones, a lo que vosotros hayáis visto alguna vez? Sí. Se vio Sí, una venir y velocidad. desaparecer desaparecer cuando ya la vimos que estaba encima de nosotros, desaparecer pero rápidamente, en un instante. Por entre las nubes. En décimas de segundos. O sea, eso fue, no sé qué te diría yo, no se puede ni calcular. Fue un instante. Además que fue un detalle curioso porque hasta que no nos dimos cuenta nosotros y empezamos a hablar de él, estuvo quieto. O sea, como una luna. En el Pero- horizonte. sí. En ese mismo momento en que hablamos de él, se lanzó hacia nosotros a Tomeche. O sea, no sé si es que estarían escuchando lo que hablamos nosotros o lo que sería. Como bien decía Juan José Benítez, con toda probabilidad se trataba de una nave portadora. Algo escalofriante, algo que en muchos sentidos rebasa con mucho toda la fantasía de los autores de ciencia ficción. Una nave gigantesca. Ciertamente es este el principal inconveniente para admitir o no admitir el testimonio de estos cazadores del páramo de Masa. También, si ustedes quieren, es un elemento a su favor. Si alguien quiere inventarse una historia sobre los ovnis, recurre a formas, a tamaños, a atributos físicos creíbles. Si alguien quiere llamar la atención y que su testimonio sea tomado por cierto, va a utilizar elementos
que sean fácilmente digeribles, vamos a utilizar este término, por la gente, por los investigadores, por el público en general. Cuando alguien habla de algo difícilmente creíble, probablemente o con toda seguridad no se ha planteado la posibilidad de engañar. Sin embargo, y a pesar de todo, el testimonio del páramo de Masa no es único. Son muchos, incontables, los testigos que han visto naves de un tamaño gigantesco, a veces de 1 kilómetro y más de diámetro. Hay que tener en cuenta que es difícil para un testigo convencional, para un hombre no tecnificado, el calcular las distancias, que es un elemento imprescindible, y a partir de la distancia calcular el tamaño. Probablemente se equivocan, probablemente no hay que tener en cuenta un testimonio de un labrador, por ejemplo, de un pescador o de un médico que habla de una nave que podía medir unos 700 metros de diámetro. Lo que sí queda como claro es que la nave que ha visto es gigantesca, tiene un tamaño enorme. Pero, como les decía antes, el caso del páramo de Masa en cuanto al tamaño de la nave no es un caso insólito. Son muchos los testimonios de personas que han visto lo que presumiblemente son naves portadoras que tienen un tamaño tremendo, un tamaño desmesurado, imposible para nuestra tecnología aeronáutica actual. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en uno de los primeros programas hablaban los pilotos de combate de Morón de la Frontera, y ellos también hablaban de unas naves, alguno de ellos de unas naves de tamaño gigantesco, y los pilotos es un personal altamente cualificado, altamente tecnificado, que está acostumbrado a calcular distancias y a calcular tamaños. Sin embargo, les repito, uno de esos pilotos habló, por ejemplo, de una nave que tenía un tremendo tamaño. Esto podemos calcular que podría ser, entonces, si estaba a 100 millas, a 120 millas, podría ser, no sé, 100 veces superior a un avión comercial o algo así, de tamaño. No hay, pues, motivos para sorprenderse de ese tamaño desmesurado de aquella nave que vieron estos cazadores en Montorio, aquella madrugada. Por desgracia, en casos de este tipo, suelen faltar los datos técnicos. Las razones son obvias. Estos vehículos, estas naves, estos objetos no identificados parecen tener una preferencia por los lugares y las horas poco pobladas. Escogen zonas de cultivo o zonas del campo en las que hay muy poca densidad de habitantes, escogen horas en las que es difícil que haya paseantes o que haya gente que accidentalmente pueda verlos, y si alguien en estas circunstancias los ve, suelen ser labradores que también por lógica carecen de los conocimientos técnicos necesarios en cuanto se refiere a aeronáutica. Sin embargo, estos condicionamientos en cuanto al lugar y en cuanto a hora traen como consecuencia que no solamente los labradores, sino otras personas que por su profesión se ven obligados a circular por carreteras secundarias y a altas horas de la noche puedan verlos. Por eso no faltan en los testimonios de los que han visto ovnis profesiones como la de los médicos rurales. Vamos a ocuparnos de uno de esos casos, de un médico rural, del doctor José Jaén Jaro, el médico de Arnedillo, un pueblo de la provincia de Logroño, que una noche, el 15 de agosto de 1976, se vio obligado por el aviso desde una localidad cercana a lanzarse a una de esas carreteras secundarias a una hora no habitual para atender ese caso que había surgido de urgencia. Y a su regreso, este médico de Arnedillo pudo contemplar el descenso, el aterrizaje aparente de uno de estos objetos volantes no identificados. Él nos va a contar qué es exactamente lo que vio aquella madrugada. Sí, a la salida de una curva vi un objeto luminoso, de una forma esférica, de un tamaño aproximado de 1 metro de diámetro, que descendía lentamente sobre una montaña. La cúspide de esta montaña era iluminada por ese objeto. La luz de ese objeto era de una intensidad muy aproximada a la del sol. Yo, que venía en mi coche, no paré, pero continué viéndole por mi ventanilla derecha.
Caminé próximamente unos 50 metros o 100 metros y dejé de ver, pero vi la cúspide de esa montaña iluminada durante un trayecto de 1 kilómetro a kilómetro y pico. Desde el lugar, desde donde vio el objeto, desde la carretera, ¿qué distancia aproximada calcula que habría a esa montaña y qué tamaño podría tener, tamaño real, esa esfera? La distancia aproximada creo que sería sobre 1,5 kilómetros. Y el tamaño real es muy difícil de calcular, puesto que yo le vi, le calculo sobre 1 metro de diámetro. Luego ya el cálculo del tamaño real, pues pudiera ser 4, 5 metros, pero que es muy difícil. La velocidad de descenso a la que usted vio bajar la esfera, ¿cómo era esa velocidad? Era una velocidad lenta, como para tomar tierra. El hecho está fuera de las explicaciones normales. Hubo otros testigos que también, desde otros puntos de vista alejados, presenciaron ese fenómeno. Pero además hay otras circunstancias. Existe una prueba, unas pruebas tangibles, tocables. En aquella zona, en los días siguientes, se pudieron apreciar huellas. Una serie de huellas circulares producidas sobre un campo de alfalfa. Huellas que quemaban esas plantas en distintos grados de combustión. Huellas que, unidas a otro fenómeno, parecen hablar, si no evidentemente sí con toda probabilidad, de que aquello se trató del aterrizaje de una de estas naves. Huellas que vieron muchas personas y entre ellas la propia esposa del médico de Arnedillo que presenció el aterrizaje. ¿Qué volumen de huellas hay en esa zona? ¿Cuántas? Pues más o menos alrededor de 12, distribuidas de diferentes formas, agrupadas. Hay un grupito de 3, otras más aisladas, otras unas montadas sobre otras, y en fin, todas casi del mismo tamaño. Hay algunas más pequeñas, pero más o menos de unos 3 metros de diámetro. Y forman 2 círculos. El del centro tiene también alfalfa, pero crece con menos intensidad que lo de alrededor. O sea, está menos calcinada que la del cerco ese, pero está más rala que lo del resto del campo. Creo que forman una corona exterior. ¿Qué centímetros, qué medidas tiene esa corona? La corona son unos 70 centímetros. ¿Y en el interior la alfalfa crece igual que en el aro ese, en esa corona exterior de la huella? Bueno, crece con un poquito más de intensidad, pero con menos que en la alfalfa restante. Huellas, avistamientos que ya no son familiares. Los testigos no mienten. Sus relatos a veces son objetivos, a veces son cargados de emoción, pero es indudable que estas personas, que estas gentes que están desfilando por nuestro programa han visto con toda seguridad algo extraño, algo insólito. Testimonios que son cada día más frecuentes. En cualquier momento, a lo largo de nuestra geografía, al igual que en cualquier geografía de cualquier país, son cientos y cientos los testigos que están viendo estas naves. Cierto, como les decía en un principio, que en ocasiones pueda tratarse de globosonda. Cierto que algún testigo no muy equilibrado pueda confundir el planeta Venus con un ovni o la Luna. Tal vez algún meteorito o algún avión infunda al error. Pero en la mayoría de las ocasiones los testigos están viendo evidentemente algo insólito. Están viendo objetos volantes no identificados. Y es que, se diga lo que se diga, expresen lo que expresen los medios oficiales a través de los periódicos o a través de las notas dadas a la prensa, se especule lo que se quiera desde un punto de vista racional, los ovnis son una realidad evidente.